ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Asfa Visión en Facebook para un estudio más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Un servidor José Arroyo, tengo el privilegio de poder estudiar, meditar y comentar la palabra de Dios junto a ustedes, como todos, como una vez a la semana, en este caso todos los lunes a esta hora. Pero vamos a orar para iniciar este programa. Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, te rogamos que tú seas quien nos asistas a través de la presencia y la guianza de tu Santo Espíritu Divino, para que podamos tener inteligencia, sabiduría y entendimiento, Señor, en el conocimiento y el discernimiento de tu voluntad expresada en tu palabra. Señor, te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo nuestro maestro, nuestro guía y el que nos dé la capacidad de entender tu voluntad. Lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tratar de terminar el estudio que hemos estado haciendo sobre el rey Salomón, porque quisiera avanzar para continuar con el estudio o el comentario del primer libro de Reyes. Recuerden que habíamos adelantado un poco acerca de el final de la vida del rey Salomón, ¿verdad? En su vejez, cuando él se vuelca o toma una dirección diferente de la que él sabía que debía seguir en relación a su fe, ¿verdad? Él sabía que no debía inclinarse hacia dioses ajenos, y sin embargo hemos leído en la clase anterior que al final de su vida dice que sus mujeres le inclinaron su corazón a los dioses ajenos, ¿verdad? Los dioses paganos, que estaban sumamente prohibidos y están prohibidos. Está prohibida toda forma de adoración, veneración o de honra hacia imágenes, porque está escrito en el libro de Éxodo desde todo el decálogo, ¿verdad? Que ustedes saben que son los 10 mandamientos. No te inclinarás ante dioses ajenos. También dice: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo del mar, y no las honrarás. Entonces no podemos y no debemos hacer imagen, y no debemos honrar esas imágenes, porque Dios es un Dios celoso, y Él aborrece, entre otras cosas, además de toda forma de pecado y de injusticia y de iniquidad, ¿verdad? Aborrece la idolatría. Pero antes de esto vamos a ver qué nos dice la escritura respecto de la visita de la reina de Saba o de Sabá, que recuerden ustedes que es una región del sur occidente, digamos, de Arabia, ¿verdad? Y ella dice en el capítulo 10 estamos en el primer libro de Reyes, siempre en la versión stuttgartensia, que ha sido la que hemos estado leyendo. Dice: la reina de Sabá, al ver toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había edificado. Desde el verso 1 dice: la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón debido al nombre de Yahvé, y vino a probarlo con preguntas difíciles, y llegó a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Como era una reina, llevó regalos dignos de una reina, ¿verdad? Dice: cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su mente, y Salomón respondió a todas sus preguntas, y no hubo cosa difícil que el rey no le pudiera responder.
Y la reina de Sabá, al ver toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había edificado, y los manjares de su mesa, y los asientos de sus servidores, y la presentación, y las vestiduras de sus siervos y coperos, y los holocaustos que él hacía elevar a la casa de Yahvé, se quedó sin aliento. Miren qué interesante la forma en la que lo plantea la Shugartensia. Y dijo al rey: en verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría, es verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría, y no creía lo que me decían hasta que vine, y mis ojos lo han visto, y he aquí no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y bienes tú superas la fama que había oído. Dichosos tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que continuamente están en tu presencia y oyen tu sabiduría. Bendito sea Yahvé. Miren qué interesante cómo ella alaba a Dios, al Dios hebreo, ¿verdad? Bendito sea Yahvé tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel por causa del eterno amor que Yahvé tiene por Israel. Te ha constituido rey a fin de que practiques el derecho y la justicia. Y ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más llegó tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá trajo al rey Salomón. Si se dan cuenta, esta es una visita de una reina, y como todo rey, ¿verdad?, están acostumbrados o estaban acostumbrados a dar algún presente digno de un rey. No le trajo simplemente algo que no tuviera mucho valor, como las mismas especias, ¿verdad?, sino que además dice que le trajo mucho oro y le trajo piedras preciosas. Pero vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver acá que parte de las decisiones del rey Salomón en relación al templo está la construcción de instrumentos. Ahí mismo en el capítulo 10 y verso 12 vamos a leer, dice: y con la madera de sándalo el rey hizo pilares para la casa de Yahvé y para la casa real, además de arpas y liras para los músicos. Nunca llegó madera de sándalo tal, ni se ha visto hasta este día. Porque en el 11 dice: también la flota de Hiram, que había traído oro de Ofir, trajo de Ofir gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Esta madera de sándalo dice que sirvió para hacer instrumentos, y es muy interesante porque seguramente el rey Salomón, mucho antes de ser rey, ¿verdad?, ya él conocía cuáles habían sido las decisiones, por así decirlo, políticas, o las decisiones de gobierno de su padre David. Y recuerden que dentro de esas decisiones está que David trasladó el arca del pacto, que en ese tiempo lógicamente no había templo y solo estaba el arca. Y recuerden que dentro del arca, porque era el tabernáculo, que después se le nombró tabernáculo de David, pero originalmente era el mismo tabernáculo de Moisés, ¿verdad? No sé, seguramente en algún momento tuvieron que cambiar o renovar las cortinas, porque recuerden que el tabernáculo era una tienda, y con el paso de los siglos, estamos hablando de unos 5 siglos atrás, que Moisés construyó la tienda, o sea, el tabernáculo, que, como repito, era una tienda de telas, de diferentes telas, aunque estaba cubierta, por ejemplo, encima con pieles de tejones, pero al fin y al cabo eran telas. También había unas basas de plata que servían de base para poner unas tablas. Las tablas lógicamente le daban forma y le daban también consistencia a la tienda, pero al fin y al cabo era una tienda. Y lo interesante es que recuerden que en 2 ocasiones el rey David lleva el arca que lógicamente estaba en esa tienda. Había que trasladar todos los enseres, todos los utensilios, le llamaban ellos, del arca, que eran diferentes herramientas que servían para el sacrificio, ¿verdad?
y también los candelabros, la mesa donde estaban los panes, el mar le llamaban ellos a una fuente que era para que los sacerdotes se lavaran, ¿verdad? Que era de bronce, y el altar que también era de bronce, y todo eso había que trasladarlo a donde David lo quería llevar. Y recuerden que la primera vez que el rey David trató de llevarlo, olvidó consultar de qué manera había que llevarlo, y recuerden que decidieron llevarlo en una carreta. Solo la carreta era nueva, pero la carreta no estaba, mejor dicho, estaba siendo jalada por bueyes, y allí pusieron el arca, y ellos no sabían, o sea, ignoraban que es muy delicado llevar el arca. El arca tenía que ser llevada por hombres, específicamente por levitas, pero ellos ignoraron ese detalle y llevaban el arca en una carreta. La carreta, lógicamente, la jalaban unos bueyes, y dice que en determinado momento por el camino la carreta se tambaleó y pensaron que se iba a caer el arca del pacto, ¿verdad? Que ustedes saben que era una caja, y resulta que uno de ellos dice que tocó la caja para que no se cayera, y en ese momento, en cuanto él tocó la caja, murió. Él se llamaba Usa, y a ese lugar donde él cayó muerto de una vez, solo por tocar el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios y no se puede tocar a Dios. O sea, era completamente prohibido. Recuerden que el arca estaba en el lugar santísimo y no tenían que verla, ni siquiera verla, no podían tocarla, no debían ni siquiera entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, ni siquiera los demás sacerdotes podían entrar, y si entraban, ellos le llamaban temeridad. O sea, una temeridad es hacer un acto aparentemente demasiado valiente, pero que alguien pueda hacer en contra de una prohibición de Dios. O sea, Dios ya prohibió algo y alguien actúa en contra de eso que Dios ya prohibió. Eso se le llama temeridad, ¿verdad? Porque la consecuencia de eso es inevitablemente la muerte. Recuerden ustedes que cuando Dios desciende en el monte Sinaí, dice que la presencia de Dios era tan poderosa y era tan impactante que toda la montaña, ¿verdad? Porque era un monte, dice que humeaba, era un como horno gigante, y que había truenos y que había bocina, había un sonido de bocina, y que los ancianos le dijeron a Moisés: mejor que Dios hable contigo y tú nos transmites el mensaje, pero que no hable Dios directamente con nosotros para que no muramos, porque Dios definitivamente, recuerden ustedes que es tan poderoso que Dios solamente con hablar, dice el Génesis, que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. O sea, ¿cómo es ese poder de la palabra de Dios que Él solamente dice que habló? Dijo Dios, ustedes lo recuerdan perfectamente, en el libro de Génesis, donde está el origen de todas las cosas, el origen del universo, el origen de la tierra, el origen del sol, de las estrellas. Y por supuesto, en el Génesis se nos muestra un acto de creación simplificado, digamos, porque la escritura solo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero entre crear los cielos a crear la tierra pudo haber un espacio, imagínense ustedes, como dicen los científicos, de 13.500 millones de años de creación, ¿verdad? No sabemos cuántos miles de millones de años pudo haber entre crear los cielos, crear todo el universo y crear la tierra, ¿verdad? La escritura solo dice que Dios dijo, que Dios creó los cielos y la tierra, pero lo interesante es que lo primero que Dios dijo es: sea la luz, y fue la luz. Y entendemos que al decir Dios sea la luz, estaba como inaugurando todas las estrellas, porque ustedes saben que lo que produce la luz en el universo son las estrellas. Digamos, en nuestro caso es nuestro sol,
si le podemos llamar nuestro, ¿verdad? Porque realmente nadie puede decir que el sol sea de los terrícolas, ¿verdad? De los que habitamos el planeta Tierra, porque todas las estrellas y todas las galaxias y todo lo que hay en el universo, ningún hombre se lo puede apropiar, ¿verdad? Porque es tan grande el universo y todos los cuerpos celestes son tan inmensos, ¿verdad? Se pueden imaginar ustedes, tan solo el planeta Tierra es tan grande, no digamos planetas como Júpiter, como Saturno, ¿verdad? Que son los planetas grandes de nuestro sistema solar, mucho menos el Sol, ¿verdad? Que el Sol es inmensamente más grande. Pero el punto es que ese poder de Dios es tal que Él solo con hablar, con la palabra. Después recuerden ustedes que la Escritura dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y esta puede tener dos interpretaciones, ¿verdad? La interpretación espiritual o bíblica es que eso que no se ve es la palabra de Dios. Dice, porque también en Hebreos dice, por la palabra de Dios fue constituido el universo, ¿verdad? Fueron constituidos todo el universo. Entonces, eso que no se ve es la palabra de Dios, pero desde un punto de vista científico, si ustedes lo quieren ver así, todas las cosas que nos rodean, toda la materia está formada de átomos. Ustedes saben que los átomos no se pueden ver, y sin embargo sabemos que los átomos forman moléculas y las moléculas tampoco se pueden ver. A raíz de que son miles de millones de moléculas es que se va formando la materia, ¿verdad? Pero en sí el átomo no se puede ver. Así que desde un punto de vista científico podemos decir que cuando la Escritura dice que lo que se ve está hecho de lo que no se ve, también podemos pensar que está hablando del átomo, ¿verdad? Porque el átomo no se puede ver. Y ustedes en un simple pedacito de papel saben que existen millones de moléculas, y las moléculas a su vez están constituidas de tal vez cientos de millones de átomos que están unidos para formar un simple papelito, ¿verdad? No digamos todo un libro, no digamos cosas tan grandes como es un planeta. Vamos a volver acá con este asunto de los instrumentos, solo para terminar. David después de que muere, porque estábamos recordando eso, que si ustedes quieren lo pueden encontrar en el libro de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 25. La segunda ocasión en la que el rey David ya decide investigar cómo era la forma en la que él debía trasladar el arca de un lugar a otro. Entonces, porque la primera vez, como murió Usa, le pusieron al lugar Pérez Usa, ¿verdad? Que quiere decir, en este lugar murió Usa. Pero lo dejaron en casa, dice, de otro personaje que se llamaba Obed Edom, y que por causa de que estaba el arca del pacto allí en la casa de Obed Edom, dice que Dios bendijo ese lugar. Entonces recuerden también ustedes la importancia del arca del pacto. Tiene una importancia capital, o al menos tenía una importancia capital dentro del pueblo de Israel, porque sabemos que actualmente el arca se ha perdido. Algunos conspiradores, entre comillas, piensan que el arca del pacto está escondida entre los tesoros en el Vaticano, pero es solo una especulación, ¿verdad? El arca del pacto parece ser que se perdió, Dios se la llevó, o no se sabe qué se hizo. El punto es que los judíos ya no tienen el arca del pacto. Podrían ellos fabricar un arca, digamos otro arca, pero ya el arca ya no existe. El punto es que en ese tiempo la presencia de Dios, que es la Shekinah, ¿verdad?, estaba solamente representada por el arca del pacto. Es algo así como lo que encontramos actualmente en torno a la Santa Cena. Ustedes saben que existe una gran diferencia entre el concepto de la Santa Cena en la Iglesia Católica y el concepto o la interpretación que se le da a la Santa Cena en la Iglesia Evangélica.
Esto es muy importante porque recuerden ustedes que en la Iglesia Católica creen en la transubstanciación. Ustedes lo saben perfectamente, los que son católicos saben que eso significa que los católicos piensan que cuando toman la hostia o toman la Santa Cena, ¿verdad? Que para ellos es el Santísimo, ellos creen que esa hostia es realmente el cuerpo de Cristo, es realmente el cuerpo que fue crucificado, porque Cristo, cuando estuvo en la Santa Cena, que recuerden ustedes que fue la celebración de la Pascua, porque no hay que olvidar que Cristo, desde el punto de vista religioso, era judío y era practicante de la religión judía. O sea, Cristo mismo dijo que no había venido a quebrantar la ley. Entonces Cristo estaba muy consciente de que la ley que tenían los judíos no era mala, no era incorrecta, sino que él dijo que había venido a cumplir la ley. Por supuesto, básicamente lo que Cristo vino a hacer fue a morir en la cruz. La misión de Cristo, más que enseñar, incluso más que sanar enfermos, más que hacer milagros, incluso Cristo, ustedes saben que resucitó a varias personas. Por ejemplo, resucitó a un joven que dice que lo llevaban ya, había muerto y lo iban a enterrar, y la mamá de él, pues lógicamente iba desconsolada, llorando porque se le murió el hijo y era el único hijo que la podía sustentar. Entonces dice que Cristo le conmovió tanto esa escena donde la pobre anciana iba a enterrar a su hijo, que Cristo detuvo la procesión, digamos, del féretro, y resucitó a ese muchacho. Y también sabemos de la resurrección de Lázaro. Pero volviendo al punto de la transubstanciación, es interesante porque yo quiero hacer una conexión entre el arca del pacto, y recuerden ustedes que todos los elementos del arca, tanto del arca como todos los elementos del tabernáculo de Moisés, que después se le llamó tabernáculo de David, o sí, la tienda, ¿verdad?, donde estaba el arca del pacto en la época de David, que fue lo que heredó Salomón. Y recuerden ustedes que Salomón, por así decirlo, tenía muy en cuenta que todo el templo que él estaba haciendo debía ser una copia de ese tabernáculo, y efectivamente así lo hizo Salomón. Recuerden que ya hemos hablado de eso en clases anteriores, de que el templo estaba dividido en 3 partes porque así estaba el tabernáculo, y que el objeto más importante de todo el tabernáculo era el arca del pacto. También la llaman arca de la alianza. Entonces, ese arca, si ustedes se dan cuenta, es de madera cubierta de oro. Y eso tipifica en todo sentido a Cristo, porque Cristo era de carne y hueso. Entonces la madera significa o simboliza la naturaleza humana de Cristo, pero el oro que tenía esa cajita, ese arca del pacto, es la naturaleza divina, ¿verdad? Porque el oro también, en cierta forma, es tipo de la gloria. Recuerden ustedes que el oro es un metal especial en el cual la luz se refleja, y todo lo que es de oro, inevitablemente cuando le pega la luz, brilla. Eso es algo normal, natural en el oro. Ese brillo es precisamente un tipo de la gloria de Dios, porque cuando ustedes piensan en la gloria de Dios, si ustedes se imaginan cómo será la gloria de Dios, ¿qué es lo que yo voy a ver allá si Dios me salva? Porque todos los cristianos tenemos esa fe, ¿verdad? Tenemos esa convicción de que gracias a la obra de Cristo nosotros podemos ser salvos, y de hecho somos salvos desde el momento en el que recibimos a Cristo. Tú, si no lo has recibido, tienes la opción, tienes la bendición, tienes la oportunidad, porque la Escritura dice: hoy es el día de salvación. Tú tienes la oportunidad de salvarte hoy, tienes la oportunidad de recibir a Cristo, que es recibir la salvación. Pero concretamente, cuando nosotros vemos que en la Iglesia Católica toman la Santa Cena, para ellos, por la tradición, que tú sabes que la Iglesia
católica es muy tradicional. La tradición de la doctrina de la Iglesia Católica es que esa hostia, ¿verdad? Que es una ruedita de harina, seguramente es una ruedita de harina sin levadura, ¿verdad? Porque tú sabes que ellos seguramente saben que la harina no debía contener levadura. El punto es que ellos creen que Cristo se materializa en esa hostia. Mientras que nosotros, recuérdate tú que cuando tomamos la Santa Cena, solo reconocemos que ese pedacito de pan que nos dan en la iglesia y ese traguito, que es una copita, ¿verdad?, de vino o de jugo de uva, es solo simbólico, o sea, solo es simbólico. Mientras que en la Iglesia Católica no es simbólico. Ellos creen realmente que Cristo como que se materializara, ¿verdad? Pero lo importante acá es que también Salomón, volviendo al tema de Salomón también hace instrumentos. Esto lo estábamos leyendo ahí en el capítulo 10, lo voy a leer en la versión de la Reina Valera. Hace instrumentos, es capítulo 10, verso 12, dice: y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales. O sea, está hablando de la casa de él y la casa de su esposa, ¿verdad? Arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera. O sea, aquí solo lo toma como uno de las obras que hizo Salomón, hizo instrumentos. Entonces, esto nos hace ver que Salomón, lógicamente, como era un rey sabio, había heredado también de parte de su padre David el concepto de que el culto estaba ligado, o mejor dicho, la música estaba ligada al culto. En ese tiempo, recuerden que es lo que estaba tratándoles de recordar para los que ya lo sabían, o de decirles para los que no lo sabían, que el rey David fue el que instituyó el primer ministerio de alabanza. Los grupos actuales de alabanza tienen el problema, digamos, de que todos los estilos musicales que se llaman géneros musicales los han tomado del mundo. ¿Por qué? Porque la música cristiana tiene ritmo de rock, tiene ritmo de pop, tiene ritmo de balada, incluso hay música cristiana con el estilo ranchero, ¿verdad? De la música ranchera, música cristiana al estilo norteño, música cristiana con rap, música cristiana con reggae, con reggaetón. Todos los géneros musicales populares que no vienen de la iglesia, sino que vienen del mundo que rodea a la iglesia, lógicamente son los que usan los cantautores, compositores y productores en este siglo XXI para ponerle letra cristiana. Pero no toda la música cristiana es realmente alabanza, porque tú debes ver la letra, debes analizar si la letra realmente alaba a Dios, reconoce el poder de Dios, reconoce las virtudes de Dios. Si la letra dice, por ejemplo, que Dios es 3 veces santo y Dios es perfecto y Dios es magnífico, Dios es el Altísimo, cuando tú ves en la letra de las canciones cristianas todo esto que la Biblia te enseña, entonces es una canción de alabanza. De lo contrario, no. Puede ser una canción de petición o un himno de testimonio, pero hay muchos temas en las canciones cristianas. Sin embargo, estamos aquí en una época en la que el culto ya tenía música, y Salomón lo sabía porque el rey David lo instituyó. Tú lo puedes leer, como decía, en el libro de Crónicas 15 y capítulo 25 también, que David establece nada menos que 24 grupos de cantantes y de músicos. ¿Por qué 24? Porque él tenía un grupo de músicos y cantantes para cada hora del día. Había un grupo a la 1, otro a las 2, y así a las 3, a las 5, a las 12, a la hora 23 y a la hora 24, ¿verdad? Que son las 12 de la noche. Pero el punto es que todas las horas del día había música en el santuario. Eso fue lo que estableció el rey David. Por supuesto que no lo hacía todo el pueblo, sino lo hacían solamente los levitas. ¿Por qué? Porque
recuérdate tú que el mismo rey David escribe que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Y por eso es que fruto o consecuencia de ese conocimiento de que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, es que existe la música cristiana. Esa es la razón de ser realmente de la alabanza. Y después la escritura nos enseña, por ejemplo, a todos los cristianos nos dice que la alabanza es fruto de labios que confiesan a Dios. Cuando tú entiendes qué es alabar a Dios, tú simplemente no necesitas música, sino simplemente debes prorrumpirlo, dice la escritura. Debes comenzar a reconocer que Dios es maravilloso, que Dios es hermoso, que Dios es poderoso. Si tú ya eres cristiano, reconocer que Él te ha sacado, dice, del lodo cenagoso, que Él nos ha sacado del pecado, de toda la putrefacción, podemos decir, moral en el que vive la gente que no conoce a Cristo. Porque la gente que no conoce a Cristo, que no se ha entregado a Cristo, que no ha recibido a Cristo, no puede ser limpia de sus pecados. Nadie puede ser limpio de su pecado por sí mismo. Todos podemos pecar y todos al pecar nos manchamos nuestro corazón, nuestra alma de pecado. Tú puedes caer en adulterio y después del adulterio, de estar, perdóname el ejemplo, de estar en el motel con tu amante, o las mujeres también, ¿verdad? Porque las mujeres también pueden tener amante. Después de eso salen de ahí, cada uno se baña, se cambia, se perfuma, pero el pecado queda adentro, afuera no se nota. Y como cada uno de ellos no quieren que los descubran, por supuesto que no declaran qué fue lo que fueron a hacer al motel, ¿verdad? Él no confiesa su pecado y la mujer con la que él estuvo, su amante, tampoco le confiesa a su esposo qué fue lo que hizo. Pero el pecado solo lo puede quitar Dios, solo lo puede limpiar la sangre de Cristo. Por eso tú debes entender o debes reconocer que solamente cuando Cristo entra en tu alma, en tu corazón, puede limpiar tu pecado. Si tú no permites que Cristo entre, si tú no le pides a Cristo que entre a habitar dentro de ti, Cristo no entra, porque Él no lo hace abusivamente. O sea, Él lo hace si tú se lo pides, si tú te rindes a Él, si tú reconoces tu necesidad, porque Él es Dios y Él no te obliga a que tú lo recibas. Tú debes reconocer la importancia que tiene que Dios habite en ti, dentro de ti. Recuérdate que la escritura dice que Cristo es la esperanza de gloria, pero dice, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, es adentro. Pero eso tú ya lo sabes. Vamos a terminar acá porque ya se nos fue demasiado tiempo. Y solamente quisiera recordarles que Salomón tenía tanto dinero. Ahí mismo en el capítulo 10 y verso 14 dice, hablando de las riquezas de Salomón, dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Imagínate qué interesante que aparezca el número 666, que tú sabes que es un número apocalíptico, pero aquí podríamos decir que es casual y podríamos decir que no, pero el punto es que aquí aparece el número 666 como un número que dice que es la renta que él tenía. Dice en el verso 15, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Ahora en el verso 17 también habla, imagínate tú, vamos a ver, en el verso 17 dice, dice, asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Eso ya lo habíamos mencionado, imagínate, pero son 3 libras por 300, o sea, 3 por 3, 900 libras. Pero te puedes imaginar cuánto pesa o cuánto oro es 900 libras de oro puro. Te puedes imaginar cuánto oro, porque cada moneda tenía 3 libras de oro.
te puedes imaginar cómo eran esas monedas, y él tenía 300 de esas monedas. Dice, eran escudos, aquí le llaman escudos, pero eran monedotas, ¿verdad? Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Esos eran solamente para, como decimos en Guatemala, para que nos demos un quemón, ¿verdad? De todo el oro que tenía Salomón. Verso 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Te puedes imaginar que toda la tierra, o sea, Salomón fue la cúspide de los, ¿cómo te digo? Del reino de Israel, pero de la época de oro de Israel. Nunca ha tenido ni tendrá Israel una época tan gloriosa, de tanta bendición económica como la tuvo, porque además recuérdate que Dios le dio paz a Salomón. Actualmente podríamos decir que tal vez Israel tiene la capacidad monetaria tal vez de mayor que Salomón, pero Israel no tiene paz, sobre todo en estos días. Tú sabes que acaba de destruir al Hamas, que le estaba haciendo la guerra, y también a los iraníes, y que todavía Israel está en guerra. En estos mismos momentos no ha terminado la guerra, ¿verdad? Entonces tú sabes que Israel no tiene paz. Pero aquí estamos hablando de esa gran riqueza que llegó y que logró tener Salomón, definitivamente por la bendición de Dios. Y ahora llegamos nuevamente a la apostasía de Salomón en el capítulo 11, versos del 1 al 13. Vamos a leerlo. Ya habíamos hablado de eso, pero es muy interesante porque esto sucede porque Salomón le falló a Dios. Dice capítulo 11 del primer libro de Reyes: ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, fíjate bien, mujeres moabitas, amonitas, o sea, de Moab, de Amón, edomitas, de Edom, sidonitas, de Sidón, ¿verdad? Y eteas, de entre las naciones que había dicho Yahvé a los hijos de Israel. Oye bien, no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros. Imagínate la palabra que usa acá en el verso 2. Vamos a leerlo. Dice: gentes, no os llegaréis a ellas. Si te das cuenta, la versión de Stuttgartensia es más literal porque está hablando de lo que pasa en el sexo, ¿verdad? Este programa es para adultos y definitivamente los adultos me comprenden plenamente, no tengo que explicarme, pero los niños, pues lógicamente no podemos hablarles de esto, ¿verdad? Pero aquí está usando la palabra penetrar, y así lo dice: no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros. Y aquí en la Reina Valera ya suaviza un poco el término y dice: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque también tú sabes que también la mujer puede poseer al hombre sexualmente, así como el hombre generalmente somos los que poseemos a la mujer. Esto no es nada nuevo, también la mujer puede poseer al hombre desde la antigüedad, desde siempre, ¿verdad? Esto es algo natural también. Verso 3: porque llegó a tener 700, dice: pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. Mira cómo ya lo advertía la escritura, ya estaba un mandamiento que les prohibía llegarse a las mujeres, y también les advertía que las mujeres no debían llegarse a ellos, porque la consecuencia es esto que le sucedió a Salomón. Dice, la advertencia dice: pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A esto Salomón se llegó apasionadamente, imagínate, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. Si te das cuenta, el rey Salomón era el más sabio y sin embargo sucumbió ante el amor erótico,
porque dice que él amó a muchas mujeres y lógicamente las hizo sus reinas y las hizo sus concubinas, como digo yo, no para jugar de comidita, ¿verdad? Sino para acostarse con ellas. Esa era la razón. Tú sabes que esa es la razón por la cual en la tierra, en todos los países del mundo, los hombres y las mujeres se casan, entre otras cosas, para tener lo que tú ya sabes que se tiene en el matrimonio, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Salomón le pasó exactamente lo que la escritura decía: no se lleguen a las mujeres paganas que lo rodean. Y es lo primero que Salomón hizo: se llegó o tomó esposas amonitas, moabitas, y ya leímos de todas las culturas que había alrededor. Dice: pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón anduvo en pos de Astarte. Aquí te está haciendo el recuento de los ídolos que eran de otras culturas, diosa de los sidonios, de los de Sidón. Y en pos de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió plenamente a Yahvé como David su padre. Pues Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Recuérdate tú que el Moloc, ese ídolo, era un ídolo que tenía las manos extendidas, pero era un ídolo de hierro, y las manos extendidas, como eran de hierro, las calentaban al rojo vivo, y era un ídolo grande, y ahí echaban a los bebés, y por supuesto se morían, porque era una ofrenda, entre comillas, a esos dioses, solo que no les ofrendaban animales, porque recuérdate tú que Dios estableció que la ofrenda y el sacrificio era de animales. Dios nunca estableció que el sacrificio fuera de seres humanos. Por supuesto, tú podrías pensar en que Dios le dijo a Abraham, le dijo que sacrificara a su hijo. Pero este es un caso único, porque recuerda que Dios ya no pidió nunca un sacrificio de un ser humano. Hay otro caso en la Biblia que tú recuerdas seguramente, o los que han leído recuerdan que hubo un personaje, parece que de la época de los jueces, que estaba peleando, digamos, en una época posterior ya cuando se establecieron los judíos en Canaán, ¿verdad? Hubo un guerrero, un general que le ofreció a Dios como sacrificio que la primera persona que regresara, que cuando él regresara a su ciudad, la primera persona que llegara a visitarlo o a recibirlo cuando él regresara de la batalla, que a esa persona iba a sacrificarle. Pero esa fue una decisión de ese general, digamos, de ese guerrero, y él efectivamente lo hizo como una promesa si Dios les daba la victoria, y Dios les dio la victoria, y a él le tocó que su hija misma fue la que llegó a recibirlo. Entonces cuando la hija llegó a recibirlo, él, en lugar de estar feliz porque la hija lo había llegado a recibir, le informó a su hija que eso era desventurado para él, porque él ya había ofrecido a Dios que le iba a sacrificar a la persona que llegara a recibirlo, y esa persona fue su hija. Entonces tuvo que sacrificar a la hija, solo que la hija murió tres meses después, y parece que murió doncella, o sea, ella no había tenido relaciones, no se había casado y nunca se casó, ¿verdad? Porque la mataron, la sacrificaron. Pero esa fue una decisión de este personaje. Vamos a terminar acá porque se nos va el tiempo. Y entonces estamos acá, dice en el verso 8: y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses, porque lógicamente las mujeres eran paganas, y las mujeres no se estaban convirtiendo a la religión hebrea, sino que Salomón cometió el gran pecado, ¿verdad? Porque eso es así. Salomón pecó, y a veces nosotros no nos atrevemos a hablar de pecado,
pero esa es la realidad. Cuando alguien roba, por ejemplo, pasa mucho en Guatemala, que muchos políticos, no se puede decir nombres, ¿verdad? Aunque algunos se atreven a decir nombres de políticos guatemaltecos que han llegado al poder y que han robado, ¿verdad? Ustedes saben el caso del expresidente Otto Pérez Molina, que está preso, parece, y la vicepresidenta Rosalba Valdetti, que fueron acusados de robo. Pero en Guatemala eso es muy común, y en todos los gobiernos se han señalado a diferentes políticos que han cometido robos. Parece que los llaman robos o ladrones de cuello blanco, ¿verdad? Porque son ladrones que saben robar, o sea, no se les puede demostrar el robo, pero el punto es que roban. Y eso sencillamente es un pecado. Y si ellos no se arrepienten, aunque sean, por decirles, aunque sea el presidente de determinada nación, una superpotencia, por no decir Guatemala, ¿verdad? Digamos, hablemos de Rusia o de los Estados Unidos, si ellos roban y ellos no se arrepienten, recuerden que el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Si ellos han robado o si ellos siguen robando y les llega la muerte y no se arrepienten, están condenados, porque la escritura es clara al decir que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y por eso la escritura dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Lo más importante para ti no deben ser los miles de dólares, si tú quieres verlo así, que tú puedas ganar. Si tú los ganas de una manera inadecuada, si tú los robas, si tú extorsionas o si tú mientes para tener dinero y haces negocios fraudulentos, de nada te sirve esa riqueza. Esa riqueza es para tu perdición, porque la escritura es clara: de nada le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, y en lugar de ir a la gloria te espera la condenación eterna. Recuérdate tú que en el pasaje de oro del Evangelio de Juan dice: el que en él cree, refiriéndose a poner la fe en Jesús, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. O sea, desde ese momento en el que a ti te proponen que te reconozcas que eres pecador y que debes arrepentirte, y te ofrecen, no es un ofrecimiento de hombres, sino que es un ofrecimiento del mismo evangelio, te ofrecen que tú puedes recibir a Cristo, que es el regalo de Dios, es la gracia de Dios. Recuérdate tú que la gracia es Cristo, y la gracia es el perdón inmerecido. Nosotros no merecíamos perdón, sin embargo Dios nos lo está dando. Esa es la gracia, es un regalo inmerecido, es el perdón inmerecido en Cristo Jesús. Vamos a continuar acá con la lectura de lo que Salomón hacía. Dice: porque su corazón se había desviado de Yahvé, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a otros dioses. Imagínate, Dios se lo dijo: no te tuerzas, no vayas en pos de dioses ajenos. Y fue lo primero que Salomón hizo cuando era viejo. Dice: y no has guardado, dice, pero él no observó que Yahvé le había lo que Yahvé le había ordenado. Entonces Yahvé dijo a Salomón, mira, aquí está hablando Dios a Salomón: por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, y de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo, pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré de la mano de tu hijo, de un hijo tuyo, pero no lo arrebataré, no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu. Aquí le está hablando Dios a Salomón: por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Entonces aquí vamos a entrar, aquí ya Salomón pecó, y Salomón no sabemos si Salomón se arrepintió antes de morir,
Podemos pensar que Salomón se dio cuenta de su pecado y que antes de morir se arrepintió, pero eso no lo sabemos, ¿verdad? Incluso los que mueren, que tienen un periodo, digamos, que tú sabes que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Digamos, se enferman y se enferman, se ponen graves y ya no sanan, sino que esa enfermedad los lleva a la muerte. Por ejemplo, tal vez no te lo he confesado, pero uno de mis hermanos, mi hermano menor, desafortunadamente murió precisamente a principios de este año que está por terminar, y él vivió la mayor parte de su vida, más o menos. Él se fue como a los 20 y tantos, 22 años tal vez, a los Estados Unidos, y vivió en Nueva York todos estos años. Vivió como 38 años allá en los Estados Unidos. El punto es que murió allá. Él murió este año y solo supimos que murió de cáncer porque no nos quiso contar una de mis hermanas, que también me reservo el nombre, porque él le pidió a mi hermana que no le contara. Mi hermana vive acá en Guatemala y ella estuvo en contacto con él durante todo ese año en el que él estuvo ya desahuciado porque murió de cáncer. Y esta agonía, ¿verdad?, que es lo que decimos que sucede con las personas que van a morir, ¿verdad? Esta agonía de él duró un año, más o menos, tal vez más. Pero el punto es que no sabemos si Salomón, porque no sabemos también si mi hermano logró en ese tiempo que él estuvo ya desahuciado y en el proceso de la muerte, ¿verdad? Porque algunos se duermen y ya no despiertan, algunos les da un infarto y solo sufren el ataque y ahí quedan, ¿verdad? Eso pasó también con un amigo mío, con dos amigos míos que también recientemente fallecieron y que murieron de infarto. También uno de mis hermanos, que murió hace varios años, también dice que tuvo un infarto en la madrugada y en la mañana lo encontraron ya muerto, tirado en el piso. Y tú sabes que esa pues es una muerte rápida, más o menos, porque te estoy hablando de las personas que agonizan, ¿verdad? Que a veces agonizan meses y a veces tal vez años, pero no sabemos si Salomón se arrepintió de ese pecado de la idolatría o no. Eso lo vamos a saber cuando estemos allá, si Dios nos permite salvarnos, ¿verdad? Todos tenemos esa fe y es precisamente la esperanza que tenemos. Recuérdate tú que la Escritura dice que Cristo es Cristo en vosotros, o sea, recuérdalo bien porque ese es un pasaje muy importante. Dice, es Cristo en vosotros, o sea, es Cristo en ustedes, es Cristo en ti, es Cristo en mí y es Cristo en todos los que abrazamos el cristianismo, todos los que nos rendimos a Cristo. Recuérdate tú que esa es la esencia de la predicación tanto de Juan el Bautista como de Cristo mismo, cuando decía, he aquí el reino de Dios se ha acercado. ¿Y en qué consiste este reino de Dios que se acerca o que se acercó en esa época, hace 2000 años, que lo predicaba Juan el Bautista y lo predicaba Cristo mismo? ¿Y en qué se parece actualmente a nuestros días cuando te dicen a ti, mira, el reino de Dios se ha acercado? ¿A qué se refiere? Pues sencillamente se refiere a que el Rey, que es Jesucristo, se acerca a ti. Cuando el Rey, que es Jesucristo, es el Rey de reyes y Señor de señores, pero Él es el Rey, el verdadero Rey. Recuérdate que cuando Cristo muere, por hacerle burla, digamos, o por una última crítica, le colocan el rótulo en varios idiomas que quiere decir que allí está crucificado el Rey de los judíos, que tú recuerdas perfectamente ese rótulo que le ponen ahí, que es un rótulo que está en latín porque los romanos lo crucificaron, está también en hebreo y está también en griego porque en ese tiempo hablaban griego. Entonces, y en los tres idiomas se lee igual que he aquí el Rey de los judíos, porque efectivamente Jesús es el Rey, pero no solamente el Rey de los judíos, sino que es el Rey de todos los que le hemos reconocido como nuestro Rey, y también quiere ser tu Rey.
Pero si tú no lo aceptas como rey, entonces el reino de Dios que se acercó a ti ya no tiene, ¿cómo te digo? Ya el reino de Dios se acerca a ti cuando se acerca Cristo a ti, y cuando nada menos que el Espíritu Santo dice que es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. A todos los que hemos recibido a Cristo, no es que nos hayan lavado el cerebro y que nos hayan engañado o que nos hayan convencido de que vayamos a una iglesia evangélica. No, si tú te has entregado a Cristo genuinamente, si tú eres un genuino hijo de Dios que te has entregado a Cristo y que has recibido a Cristo y que has nacido de nuevo, se debe a un milagro nada menos que del mismo Espíritu de Dios. Entonces, ese reino de Dios que se acerca, se sigue acercando a cada momento a todos los que no se han entregado a Cristo, o a aquellos que se entregaron un día a Cristo pero dejaron la vida santa, no tanto la vida de la iglesia, ¿verdad? La vida de ir a la iglesia o no ir a la iglesia, sino han dejado la vida santa en relación a que tú puedes pecar como yo, porque somos pecadores, pero no es lo mismo que tú perseveres en un pecado. Digamos, es un ejemplo: si tú tenías la debilidad por el licor y de repente tuviste otra vez la debilidad y te emborrachaste, ya si eres cristiano tú pides perdón y ya no vuelves a emborracharte. Pero si tú eras cristiano y empiezas a tomar y ya no dejas el licor, sino sigues tomando, ¿verdad? Entonces volviste a ser un alcohólico. En ese momento tú debes reconocer, debes parar. Eso es el significado de la conversión. La conversión es dar la vuelta completamente de 180 grados, dar la vuelta y darle la espalda al pecado, porque cuando tú le das la espalda a Dios para seguir en el pecado, tú debes reconocer que esa es una decisión mala, y desafortunadamente todos tomamos esa decisión, esa mala decisión en determinado momento, y todos le fallamos a Dios. Pero la Escritura dice que hoy es el día de salvación. Desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, pero hemos llegado ya al final de la vida de Salomón, y a partir de este momento ya vamos a entrar a la parte donde comienza Dios a actuar para que alguien suceda a Salomón como rey. Vamos a ver allí que nada menos que dos de los hijos de él, está Jeroboam y está Roboam, ¿verdad? Y vamos a ver en la próxima clase qué es lo que pasa con Roboam, que es proclamado rey, pero que solo reina poco tiempo porque comete un grave error, digamos, de una decisión política, y su hermanastro, ¿verdad? Porque es hijo de otra mamá, pero es siempre hijo de Salomón, que es Jeroboam, se queda en el reino. Bien, vamos a dar gracias en esta tarde por esta meditación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te bendecimos. Señor, te damos infinitas gracias por tu presencia, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, que esta palabra nos convenza, que esta palabra nos convierta a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que sea tu Espíritu Santo divino y maravilloso el que toque, Señor, con tu palabra, no con mis palabras, sino con tu palabra divina. Toque el corazón, Señor, de los televidentes y de todos aquellos que ven estos programas, Señor, para que sean edificados, para que alcancen la salvación aquellos que no son salvos aún, porque no se han entregado a Cristo. Que esta tarde, Señor, ellos puedan tomar esa decisión tan importante, tan trascendental, de entregar su vida a Cristo. Oramos, Señor, para que llegue la salvación a la casa de todos los televidentes, Señor, que ven estos programas. En el nombre de Jesús también oramos para que tu Espíritu Santo divino y maravilloso tenga misericordia de todos nosotros y sobre todo de todos los que están enfermos. Señor, oramos para que el dedo divino de sanidad de tu Espíritu Santo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sea puesto en el cuerpo de todos mis hermanos que están enfermos. Señor, si hay personas que están enfermas ahí en su hogar, Señor, que están sentados o que están acostados porque están enfermos, oramos para que un milagro, Señor, poderoso, un milagro maravilloso de tu Espíritu Santo divino
por las llagas de Cristo se opere, Señor, en el cuerpo de mis hermanos, aquellos que están enfermos de hernias en la columna o de hernias en alguna otra parte del cuerpo. Señor, oramos para que sean libres de esas hernias. Oramos, Señor, para que aquellos que incluso tienen enfermedades muy serias como el cáncer puedan recibir un milagro, Señor, por poner su fe en Jesucristo. Hermanos, si tú pones tu fe en Cristo para entregarle tu vida, entregarle tu cuerpo, entregarle incluso tus enfermedades, si tú ya estás en una etapa difícil de la enfermedad, tú puedes confiar en que Cristo puede sanarte. Padre, oramos para que sean hechos milagros por la presencia divina de Jesucristo allí en el hogar de mis hermanos. Oramos, Señor, para que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en los hogares y en las vidas de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aspa Visión, tu conexión directa con Dios.